Sí, hermanos, gozosos y fieles a nuestro Señor. Porque una de las cosas que resalta, ¿verdad?, Dios, es que seamos fieles a Él. ¿En qué vamos a ser fieles, hermano? Pues en la obediencia a su palabra, en la obediencia a sus mandamientos. Fieles, obedientes, ¿verdad? Si vemos a los padres de la fe, hermanos, desde los profetas hasta la primera de la iglesia, primera, hermano, pues fue gente tan fiel que inclusive, ¿verdad?, dieron su vida, hermanos, por seguir a Cristo, aún sabiendo que iban a ser sacrificados, quemados, torturados. No les importó porque tomaron, ¿verdad?, como cosa mayor, hermanos, el seguir a Dios. Así que decía Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuándo pensamos así, hermanos? Para mí el vivir es Cristo. ¿Para cuántos el vivir es Cristo? Así debe de ser. Leíamos al principio, ¿verdad?, que no nos gocemos ni nos gloriemos ni nos alabemos de nuestros logros, de nuestra posición social, económica, cultural, tampoco como se diga, de los logros de cualquier tipo, sino que nos gloriemos en que somos hijos de Dios. En eso nada más, porque si nos descuidamos, hermanos, nos puede pasar como el pueblo de Israel. Y ahorita vamos a ver lo que sucedió con el pueblo de Israel, que después de que Dios manifestó toda su gloria, ¿verdad?, los llenó de logros, de sabiduría, de inteligencia, los llenó de riquezas, ¿verdad?, de poder. Pues cuando estaban en el clímax y en la cima, hermanos, de todo esto, abandonaron a Dios. Así que el hombre, hermanos, cuando está con riquezas, con logros, con metas cumplidas, pues tiende, hermanos, a uno a apartarse de Dios. Y Dios nos lo dice a través de su palabra, ¿verdad? Y es lo que nunca debemos hacer, olvidarnos de Él y pensar, ¿verdad?, que las cosas terrenales están primero, como le pasó al pueblo de Israel, hermanos, durante generaciones. Una generación, ¿verdad?, se levantaba y luego se caía, y se levantaba y se caía. Y a veces pasa lo mismo con nuestros descendientes, hermanos, ¿verdad? Nosotros, nuestros padres, la mayoría de nosotros no venimos de un país cristiano, ¿verdad? No sé, Guatemala, no sé si es cristiano para acá, pero, o Honduras, y esos países no tengo bien la historia, pero el cristianismo no es muy viejo en los países latinoamericanos, menos en México. México parece ser que es el país más duro para el cristianismo de toda Latinoamérica. No parece ser que es el país más duro de Latinoamérica para el cristianismo, porque es uno de los países más católicos del mundo, ¿verdad? México creo que es aún más que España, ¿verdad? México fue por un tiempo el país más católico del mundo. Y llegó un momento en el que había, creo que el 97% de católicos, y no porque hubiera otras religiones, sino porque los que no eran ateos o no creían ¿verdad?, en Dios, pero hasta el punto de llegar casi un 100%, hermano, toda la gente era católica. ¿Por qué, hermanos? Pues porque el cristianismo no podía entrar a México. No entraba, hermano. ¿Por qué? Porque había persecución contra el cristiano antes. Si un cristiano iba a México, lo mataban, hermanos. No lo dejaban, lo expulsaban, lo sacaban. Entonces es difícil. Entonces nosotros, hermano, no podemos decir que nuestra generación, ¿verdad?, pasada, pues fueron cristianos, y nuestros papás no conocieron, ¿verdad?, no fueron cristianos, y nosotros ahora, hermano, hemos sido cristianos. Esperamos, hermano, que nuestros hijos, pues, ¿verdad?, sigan, aunque unos no están, ¿verdad? Pero aquí la Biblia nos dice que así es esto, ¿verdad? Una generación se levanta, ¿verdad? A veces dura 2, 3 generaciones, 5 generaciones, y después, hermano, viene la caída, y así. Más en un país, hermano, tan próspero como Estados Unidos, ¿verdad? La gente se alaba en sus riquezas, y al alabarse en sus riquezas, hermano, pues se dedica a las cosas de este mundo. Y como se dedica a las cosas de este mundo, pues pierde el sentido
de lo que es Dios, ¿verdad? Así que hermanos, vemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. El pueblo de Israel, hermanos, podemos ver que en la Biblia fue llevado cautivo, ¿verdad? ¿Por qué fue llevado cautivo? Por su infidelidad a Dios, ¿verdad? Empezó a llenarse de bienes, de riqueza, ¿verdad? Y después a amar a los ídolos, a amar al mundo. Dice la palabra del Señor que todo aquel que no busca de Dios, todo aquel que no busca de Cristo, lo hace por una sencilla razón, y es porque ama el mundo, ¿verdad? Obviamente cuando ya se le presenta el Evangelio, ¿verdad? Entonces vemos que el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia por 70 años a causa de su rebelión y de su pecado. Una tierra bendecida, hermanos, con tierras fértiles, casas, huertos, lluvia. Ellos llegaron, hermano, como llegamos nosotros a Estados Unidos. Ya llegamos a vivir, hermano, en unas ciudades que nosotros no construimos. Llegamos a vivir, hermano, a ciudades que ya tienen escuelas, universidades, que ya están todo hecho, nada más llegamos, ¿verdad?, a poseer las casas de aquí, nosotros que venimos de fuera. Así pasó con el pueblo de Israel, hermanos, pero con la diferencia de que Dios, hermano, fulminó o desapareció a los habitantes de los pueblos a donde llegaron los israelitas, ¿verdad? Ellos llegaban y no dejaban a los pueblos sin vida, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Dios los exterminó. No fue el hombre, hermano, no fue una guerra normal, no, Dios así lo decretó. Van a llegar ahí y no van a dejar a nadie vivo, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque eran esas personas idólatras, personas, ¿verdad?, que hacían maldad, que hacían necedad. ¿Y qué es lo que fue lo que pasó, hermanos? Cuando vemos aquí en la palabra, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel subió, ¿verdad?, de Egipto, los pueblos a los que llegaron eran pueblos fértiles. Dice que los racimos de uvas tenían que, ¿verdad?, cargarlos entre dos con una vara, ¿verdad?, cada quien en el hombro. Imagínense, dice que eran tierras súper fértiles, hermanos. Tierras en donde se producía, hermanos, de todo, ¿verdad? Se daba fruta en abundancia y lo que se sembrara se daba en abundancia. Pero ¿qué pasó, hermanos? Después de varios años o siglos de vivir el pueblo de Israel en esos lugares, hermanos, que la tierra fue maldita por la desobediencia de ellos. Hizo ese lugar, hermanos, que era un lugar, ¿verdad?, maravilloso para vivir, un lugar, hermano, que era ¿cómo se dice?, propicio para sembrar lo que fuera, para el ganado, ¿verdad?, cualquier tipo de ganado, porque obviamente eran lugares verdes. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Ahora hasta la fecha hoy en día es una área semidesértica. Fíjese nada más, hermano, hasta dónde llega. Un lugar que era, hermano, se daba de todo, ahora es un lugar semidesértico, en donde los israelitas hoy en día tienen que ingeniarse para llevar agua, para sembrar y hacer sus métodos especiales para las tierras desérticas, habilitarlas otra vez. ¿Por qué, hermanos? Porque la maldición de Dios cayó sobre estas tierras. ¿Por qué? Por el pecado de un pueblo, hermanos, ¿verdad? Entonces, usted puede ver, hermanos, cómo el pecado causa, hermanos, pobreza, causa miseria, causa muerte, causa enfermedad, ¿verdad? Causa todo tipo de problemas. Ahorita vamos a ver aquí en Nehemías 8. Nehemías 8, vamos a ver cómo, si nosotros sabemos, ¿verdad?, el pueblo de Israel fue llevado cautivo, hermanos. Fue llevado cautivo a Babilonia y fue llevado cautivo 70 años por su maldad y por su rebelión, ¿verdad? El templo donde se reunían fue destruido, ¿verdad? Ellos, ¿verdad?, su gloria, hermanos, que era el templo, pues fue quitado, ¿verdad? Y dice ahí en Nehemías 8, vamos a Nehemías 8. Dios, hermanos, trajo un largo reinado al pueblo de Israel. ¿Para qué, hermanos? Para después terminar bajo el yugo de otras naciones, ¿verdad? Dios los entregó, hermanos, bajo el yugo de otras naciones. Y es lo que pasa, hermano, con las naciones de hoy en día, ¿verdad? Es lo mismo pasa, hermano. ¿Qué sucede, hermano? Siempre va a haber naciones poderosas
que someten a los pueblos más débiles bajo su yugo, bajo su fuerza, bajo su poder, ¿verdad? Y como decía yo, hermano, sobre todo nuestros países latinoamericanos, como le decía yo, México, pues, Guatemala, Honduras, hasta Chile, por allá son países católicos, ¿verdad? Donde fue instituido el catolicismo. Y el catolicismo, hermano, es una religión, hermano, que hoy en día perdió poder. Y la causa por la que el catolicismo perdió poder es por causa, hermanos, de dos países, hermanos, sobre todo, de Inglaterra y de Estados Unidos, en los cuales, hermanos, se manifestó Dios, ¿verdad? Por medio de su evangelio. Fueron dos países cristianos, Inglaterra y Estados Unidos, y un poco Alemania, que también estaba así, donde se dieron grandes hombres de Dios, pero los pueblos que se dedicaron totalmente a Dios fueron Inglaterra y Estados Unidos. Bueno, en aquel tiempo casi toda Europa fue cristiana, con la diferencia, hermanos, que solamente como 3 países seguían siendo católicos: Roma, España y Portugal. Y usted ve, hermano, esos 3 países que continuaron siendo católicos eran los países más pobres de todos, países malditos por Dios, maldecidos por Dios. España, un país el más pobre de todos, pobre. Después, hermanos, de haber conquistado toda América y de haber todos sus tesoros, y aún así, hermanos, vivían en la mediocridad, en la ignorancia, en la pobreza. Solamente la riqueza la llevaban los reyes, ¿verdad? Aún así, hermanos, fíjense, Portugal, hermanos, también manejó el catolicismo de una gran manera, y fue un país mediocre, un país pobre. Hasta la fecha, hermanos, los 3 países de los más pobres de los países europeos, pues son España, Portugal y en parte Italia. Y eso, hermano, porque Estados Unidos y Inglaterra siempre los ha tratado de levantar. Entonces, como países, hermanos, maldecidos por esta religión tan nefasta, tan terrible, que es el catolicismo, pues ellos intentaron, hermano, llevar a todo el mundo de aquel tiempo, hermanos, a la maldad, por medio de, sabemos que el catolicismo, hermano, es la palabra del Señor, que es ¿cómo le llaman? La gran ramera, ¿verdad? La madre de las prostitutas, la gran ramera. Es una cosa terrible el catolicismo, y vemos que por causa del catolicismo, hermanos, el mundo vivió en una oscuridad tremenda durante siglos, durante más de 1000 años. Ahora, hermanos, si usted ha estudiado un poquito de historia, la Inquisición, ¿sabe usted cuántos años duró la Inquisición? La Inquisición católica, hermanos, duró 600 años, 6 siglos, hermanos, en donde impusieron su yugo de opresión, de maldad y de muerte, matando a miles y miles, millones de personas, hermanos. Y el clímax del holocausto, hermanos, del dominio católico sobre el mundo, hermanos, es la matanza de los judíos, el exterminio de los judíos en los años 40, con la Segunda Guerra Mundial. Porque si usted ve la historia, hermanos, el Papa, junto con esos países, instituyeron, hermano, la muerte de estos judíos. El catolicismo, hermano, siempre ha luchado, ¿verdad?, en contra de el catolicismo tiene dos enemigos: el cristiano y el judío, y están siempre en sus planes destruirlos. Ahorita, hermanos, está en un tiempo en que Dios levantó a este país y levantó a otros países poderosos que detienen que no hagan nada. Pero si ellos tuvieran el poder, hermano, harían lo mismo que siempre han hecho: matar y dominar, porque eso es lo que está en la mente, sabemos, de Satanás. Y Satanás domina en gran manera esta religión. No lo dice la Biblia, ¿verdad?, que es la madre de la manera, la que hace todo para hacer la maldad en el mundo. Pues lo mismo pasó aquí en el pueblo de Israel, hermanos, un país maldecido por las religiones de los países que estaban a un lado, porque el pueblo de Israel, en vez de hacerlos a ellos seguidores de Dios, fueron oprobio, fueron de tropiezo. Y en vez de hacer a la gente como ellos se hicieron, ¿verdad?, a las religiones malvadas de aquel tiempo,
a los, bueno, todos ustedes saben esas religiones que tenían, ¿verdad? Donde inclusive sacrificaban, ¿verdad?, en el fuego a sus hijos, hacían todo tipo de locuras, todo tipo de inmoralidad sexual en esas religiones. Entonces dice ahí en Nehemías 8:1, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de, es Nehemías 8:1. Sí, Nehemías 8:1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Bueno, si vemos más atrás, hermanos, el contexto, el pueblo de Israel fue llevado cautivo y Nehemías y Esdras, junto con un grupo, ¿verdad?, muy grande de judíos, regresaron al pueblo de Israel. Y cuando regresan al pueblo de Israel, pues empiezan a organizar. Y Nehemías era un hombre levantado por Dios, Esdras también eran dos hombres levantados por Dios que hicieron un impacto grandísimo, ¿verdad? Aquí, obviamente, Dios estaba dándoles las órdenes. Hombres que vivían en oración, ¿verdad? Dice la Biblia que Nehemías vivían orando a Dios, Esdras también. Nehemías era un hombre obediente a Dios, usado por Dios. Por eso, hermanos, si nosotros no oramos, si nosotros no, ¿verdad?, estamos en el conocimiento de Dios, pues nunca vamos a ser usados por Dios para nada, ¿verdad? Ni en ningún lugar donde estemos, no vamos a hacer impacto para nadie, empezando por nuestras propias vidas, ni tampoco para la de los que nos rodean, ¿verdad? Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. O sea, una vez que llegaron ahí, hermanos, otra vez a Israel, pues empezaron a buscar de Dios. Entonces van y buscan, ¿verdad? Traer la ley, dice, así de hombres como de mujeres y de todos los que pueden entender, el primer día del mes séptimo. Bueno, entonces hacen un llamado, hermanos, al pueblo de Israel, para que toda la gente que ya podía entender, ¿verdad?, pues se reunieran. ¿Quién puede entender, hermanos? Pues gente que ya comprende, que ya entiende. ¿Qué será? No sé, póngale usted 13, 14, 15 años, 16, hermanos, gente que ya puede entender. Se le llamó para que estuvieran delante. Iba a haber hermanos, una reunión, ¿verdad?, entre todo el pueblo. Iban a leer la palabra. Dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Fíjense, hermanos, aquí los hermanos, nuestros, ¿verdad?, antiguos, Esdras y Nehemías, convocan a la ciudad a este llamamiento para estudiar y meditar en la palabra de Dios después de que Dios los había regresado. Dice que desde la madrugada, o desde el amanecer hasta el mediodía. Fíjense nada más, hermanos, se reunieron desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Y por qué hasta el mediodía, hermanos? Porque ustedes saben que como son países áridos, pues después del mediodía está calientísimo, está haciendo todo lo que da. Entonces ya cuando se puso caliente, pues dijeron hasta aquí. Entonces desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de los que pueden entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sebas, Anías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azul, Hasdabana, Hazarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Fíjense, hermanos, atentos todo el pueblo a la palabra de Dios, ¿verdad? Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Fíjense, hermanos, el pueblo va reverenciando, honrando a Dios aún, inclinándose a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Camín, Acub, Sabetar, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anat y Pelatá hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Había gente, hermanos, que leía la ley y explicaba qué significaba, porque la gente no la entendía. Por eso le digo, hermanos, que hoy en día nosotros tenemos la Biblia, hermanos, en nuestros teléfonos.
al alcance. Usted puede meterse al internet y ordenar 2, 3 Biblias rápidamente, porque ya no necesita ir ni siquiera a la librería. Así que, ¿cómo no habremos de leerlo hoy en día, hermanos? ¿Verdad? Aquí tenían que ir para que alguien se las explicara, para que alguien se las leyera, hermanos. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Por eso, hermano, Dios levanta, ¿verdad?, gente que estudie la palabra. El trabajo de un pastor, hermanos, es meterse de lleno a la palabra, estudiar la palabra, estudiarla. ¿Para qué? Para que la pueda entender, meterse en oración, ¿verdad? Meterse a estudiarla profundamente, hermanos. El venir aquí a enseñar la palabra, hermanos, uno tiene que estar toda la semana. El que está dando la práctica toda la semana, que está estudiando, que está leyendo, que está buscando de Dios. Para el Señor, ¿qué quieres que enseñe? ¿Para qué? Para entender la palabra, porque dice la Biblia que, de verdad, un guío que otro, que guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Pues van a caer. Si el que está aquí, hermano, no sabe nada, pues va a dirigir a la gente, pues a dónde, hermano, pues hacia la ignorancia. Dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribe, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermanos, aquí los levitas, Esdras y todos le estaban explicando a la gente la palabra, y la gente se redarguyó de una manera, ¿verdad?, de su maldad, del pecado de que vivían, y dice que lloraron, ¿verdad?, lloraron amargamente, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Entonces ellos entendían y comprendían por qué habían sido cautivos, por qué habían sido otra vez sacados fuera, llevados como esclavos, ¿verdad?, a Babilonia, después de que habían sido esclavos 400 años en Egipto. El proceso se había vuelto a repetir. Ahora eran esclavos, hermano, pero por su maldad y por su desobediencia, ¿verdad? Y lloraron seguramente amargamente, hermano, por su maldad, por su pecado. ¿Cuántos de nosotros, hermano, cuando leemos la palabra y vemos que estamos fallando en algo, lloramos? A veces no somos tan sensibles, ¿verdad?, para decir: Señor, perdóname, Señor, porque pues vivo para este mundo, porque vivo en soberbia, porque no tengo tiempo, y tu palabra me dice que te busque y que sea fiel. Perdóname, Señor. ¿Cuántos lo hacemos, hermano? ¿Cuántos lloramos? Luego dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es lo que les digo aquí Esdras, hermanos. O que ya lloraron, ahora gócense, porque el Señor es nuestra fuerza. Vamos a gozarnos en Dios de que estamos aquí, de que ahora tenemos su palabra, de que hemos regresado, porque el gozo va a ser nuestra fuerza. ¿El gozo de qué? Cuando tú estás bien, hermano, con Dios, ¿qué sucede? Cuando tú eres obediente a Dios, cuando estás leyendo, cuando estás orando, cuando estás obediente, ¿qué tienes? Tienes gozo. Tienes gozo. Dile, no está hasta a veces está esa, cuando uno peca, hermano, trae condenación, trae tristeza, trae desánimo, ¿verdad? Pero no, eso no debe ser. Debemos de quitar eso, hermano, y poner nosotros: sí, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú me vas a ayudar. Gracias por tu misericordia. Nunca olvidar, hermanos, la misericordia de nuestro Dios, aunque sí es bueno, hermanos, ¿verdad? Si hemos pecado, pues llorar, ¿verdad? Para pues, más que llorar, hermano, arrepentirse, ¿verdad?, de corazón de nuestros pecados. Porque si lloramos, hermano, pero no hay un arrepentimiento, pues nada nos sirve que lloremos, sin un arrepentimiento genuino, con lágrimas o sin lágrimas. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, ¿verdad?, porque es día santo y no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Así, hermanos, igual al otro día. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos,
en la fiesta solemne del mes séptimo, ¿verdad? Fíjense, ya se habían olvidado, hermano, de las ordenanzas de Dios. ¿Qué sucede, hermano, cuando una persona deja de ir a la iglesia? Empieza a olvidarse de la palabra, de los mandamientos, ¿verdad? De cómo honrar a Dios, de cómo servir a Dios, de cómo ser agradable a Dios, de cómo comportarse. Por eso el cristiano, hermanos, no necesita ir con psicólogos. Nosotros no necesitamos ir con psicólogos, ni con terapeutas, ni consejeros, ni ver una película para ver qué mensaje bonito trae, ¿verdad? En realidad, no le digo que no vea películas para ver cosas bonitas, pero nuestro mensaje, hermanos, que recibimos no es de ningún cantante. ¿Cuánta gente, hermano joven, sobre todo cuando uno es joven, los necesitos son los cantantes? X cantante, ese es mi cantante. Lo que él diga, eso es mi cosa, es para mí mi doctrina, mi enseñanza. Yo así, pero todo lo que decían mis grupos favoritos, no, es que fulano de tal dice esto, no, es que esa cantante dijo lo otro, no, es que, y cualquier tontería, hermano, que decían, para uno era como algo grandioso, ¿verdad? Nosotros no estamos basados en nada de lo que diga ningún político, ningún filósofo, ningún pensador. Nosotros, hermanos, nuestra fe, hermanos, y nuestra enseñanza es la palabra, ¿verdad? Dice, y hallaron escrito en la ley, ¿verdad? Que debían de hacer la fiesta de los tabernáculos. Dice, y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de rayas, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito, porque ya no habían hecho eso, hermanos. Salió pues el pueblo y trajeron ramas y hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y el tabernáculo se habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo gran alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de los solemnes asambleas según el rito. Imagínense, hermanos, 7 días, desde todo el día, hermano, todo el día estar dedicado a Dios, escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Hablando de Dios, estando en los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos también, hermano, nos recuerda que esta casa que vivimos es pasajera, ¿verdad? Las tiendas hechas de piel, ¿verdad? ¿Cuánto durará una tienda hecha de piel? O de lona, qué sé yo, hoy en día. Pues un año, 2, 3 años, 5 años, qué sé yo, y tiene que hacer una nueva. Así, hermanos, nosotros habitamos el tabernáculo. Nuestros cuerpos, hermanos, es un tabernáculo pasajero, es un tabernáculo que solamente va a durar, no sé, para algunos el tabernáculo dura unas horas, para algunos el tabernáculo dura unos días, para otros unos meses, para unos 60, 70, y para los más fuertes 60, 80, 90 años, ¿verdad? El tabernáculo, hermanos, del que vivimos es algo pasajero y no debemos de olvidarlo. Dice aquí en Nehemías 9:1, dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Acuérdense que el pueblo de Israel, hermanos, llegó a tal punto que vivían con inconversos. Dios les dijo, ustedes no pueden juntarse, ¿verdad? Ni unirse en yugo conyugal o en matrimonio con ninguno de los pueblos de la tierra. Tienen que casarse entre ustedes, entre judíos. Lo mismo pasa con un cristiano, hermanos. Un cristiano tiene que casarse con cristianos, no con mundanos. No, pues me voy a casar con el mundano. A ver si lo hago cristiano. Yo no paso en cristiano, eso lo he escuchado muchas veces. Inclusive de los papás de los cristianos. Sí, ¿verdad? El esposo de mi hija no es cristiano, pero a saber que vamos a ser cristianos. ¿Y qué pasa, hermanos? Yo he visto muchos cristianos que se han casado con mujeres del mundo
y hombres y jovencitos y jovencitas. ¿Y qué pasa, hermanos? Al rato ya no están en el mundo, los dos. A veces sí, hermanos, a veces el hombre, con tal de ganar a la muchachita, se mete 1, 2, 3, 4, 5 años a la iglesia. Al rato, hermanos, se quita la cara y dice, vámonos al mundo. Yo lo he visto, hermanos, en muchos, ¿verdad? Por eso aquí dice que ellos se habían casado con la gente de los alrededores, de los pueblos, de los países de alrededor. Entonces ellos ya les habían dicho que tenían que separarse de ellos, ¿verdad? Y expulsar a sus mujeres. Y las expulsaron a las mujeres, ¿verdad? Las sacaron del pueblo de Israel. Entonces ya se habían apartado de la descendencia de Israel todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Por qué, hermanos, será necesario que nosotros confesemos las iniquidades de nuestros padres? Pues sí, hermanos, porque a veces tenemos muchas cosas de ellas, ¿verdad? Es por eso que le digo que cuando nosotros pedimos perdón, hermanos, tenemos que pedir perdón por todo. Perdona, Señor, la maldad de mis padres, perdona la maldad de mis hijos, Señor. Perdona mi maldad, perdona mi iniquidad y la confieso, Señor. Perdona la maldad de la ciudad donde vivo. Usted sabe que usted tiene que orar por esta ciudad. Y cuando ora por esta ciudad, usted tiene que orar primeramente por su maldad. Perdóname, Señor, porque soy un hombre malvado, una mujer malvada. Perdóname, Señor. No, yo soy un hijo de Dios, soy muy santito. No, hermanos. Él dice que todos somos pecadores. Y como pecadores tenemos que confesar diario nuestros pecados. Perdona la maldad, mi maldad. Perdona la maldad de mis padres, Señor. Perdona la necedad, ¿verdad? Perdona la desviación de tu iglesia que se vive hoy en día. Perdónanos. Uno tiene que estar clamando todos los días a Dios. Dice, porque hay gente, hermano, hay gente que piensa que no peca, y porque ya viene a la iglesia y es cristiano, y aunque se reúna a diario, hermanos, si diario hubiera reunión y diario fuera, si fueras a las oraciones, todavía sigues siendo un pecador y todavía sigues pecando, ¿verdad? Pero hay gente que piensa que no peca. ¿Te acuerdas usted de un libro que sacó James Dobson, que decía que por qué cosas malas le pasan a gente buena? ¿Se acuerda? ¿Usted nunca leyó ese libro? ¿Por qué cosas malas le pasan a gente buena? Fue un libro muy famoso que salió hace como unos 20 años. ¿Por qué cosas malas le pasan a gente buena? ¿Usted cree eso, hermanos? ¿Que por qué cosas malas le pasan a gente buena? ¿Usted qué piensa de eso? ¿Por qué cosas malas? ¿O por qué le pasan cosas malas a gente buena? Porque no hay gente buena. No hay gente buena, hermanos. No es que yo me porto muy bien, pero estoy en un mundo lleno de maldad. O sea, yo soy santo y puro, pero la de mi alrededor es malvado. No hay gente buena. No hay gente buena, hermanos. Y si nosotros nos creemos buenos, pues, hermanos, no digamos ni a un átomo de lo que Dios quiere que seamos de buenos. Si es que somos buenos, hermanos, por la gracia de Jesucristo, porque la santidad que Dios demanda, hermanos, es total, es perfecta. Solamente Cristo pudo hacerlo, ¿verdad? Así que, hermanos, entonces no hay gente buena, ¿no? ¿Por qué me pasa esto si soy tan bueno? No hay tal cosa. Perdóname, Señor, soy un pecador y tu misericordia está en mi vida. Y si un día llega a nosotros alguna enfermedad y algo, clamemos, hermano, no nos acostemos ahí. Yo soy tan bueno, ¿por qué me va así? Ahora que estoy buscando de Dios, ¿por qué me va así? No hay gente buena. Aún viniendo a la iglesia, hermanos, seguimos siendo pecadores, seguimos siendo la maldad de nuestro corazón. Acuérdense que cualquier cosa que usted haga, hermanos, errónea, cualquier pecado que usted haga, hermanos, ¿verdad?, lo saca de la voluntad de Dios, o es una rebelión en contra de Dios. Dice que aquí otra vez, hermanos, se pusieron de pie y leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta, fíjese, dice, se pusieron de pie y leyeron la ley de Dios, la cuarta parte del día. O sea, si dividimos el día en 4 partes, ¿cuánto es una cuarta parte del día? Son 6 horas, ¿no? ¿Cuánto? 6, ¿no? Porque si de 24 son 6. Dice, y leyó el libro de la ley cada día.
desde el primer día hasta el último, hicieron fiesta solemne por 7 días, el octavo día de Dios fue solemne. Entonces dice que, dice, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, o sea, por 6 horas, hermanos, de pie. Imagínense usted, hermanos, a jóvenes, adultos y ancianos de pie durante 6 horas escuchando la palabra de Dios. A veces, hermanos, tenemos 20, 30 minutos y ya estamos cansados. Ya decimos, ya estuvo, ya, córtale, ya no quiero escuchar más. Aquí estaban, hermanos, por 6 horas escuchando la palabra de Dios. Y la otra parte, otras 6 horas, hermanos, ¿qué estaban haciendo? Confesando sus pecados. Y adoraron a Jehová su Dios. Fíjense, 6 horas escuchando la palabra de Dios y 6 horas confesando sus pecados. Ustedes, por eso le digo, hermanos, que 5 minutos de oración no te sirven para nada. 10 minutos no te sirven para nada, ni 15. Hermanos, en 5 minutos, hermanos, te estás poniendo cuentas con Dios, clamando a Dios por tu maldad, por tu pecado, por la necedad, por la rebelión, hermanos. Porque debiendo hacer lo que hago no puedo, Señor, madura, ayúdame a madurar, ayúdame a crecer, repite toda necedad. Ay, no, pues yo le pido perdón a Dios y ya no, hermanos, aquí 6 horas, hermanos. 6 horas confesando sus pecados. Y uno dirá, 6 horas de qué? Así es, hermano, nosotros tenemos que clamar con Dios, llorar con Dios, hermanos, ¿verdad? Dice, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Sería bueno, hermano, que nosotros también confesáramos las iniquidades de nuestros padres. Perdona, Señor, tus padres fueron católicos, no te conocieron, Señor. Y yo también nací en maldad, nací en perversidad, y esa maldad todavía está en mí, Señor, esa rebelión está en mí. Perdóname, Señor. O mis papás, ¿verdad?, han pecado, yo también he pecado, porque el pueblo de Israel, hermano, eran judíos, los padres de ellos eran judíos, escogidos de Dios, pero todos pecamos. Aunque mis papás sean cristianos, perdona, Señor, la maldad de mis padres, que son cristianos y también son rebeldes y no te obedecen. Nosotros, hermanos, nosotros los cristianos somos los que más tenemos que humillarnos delante de Dios, porque entendemos que somos pecadores. El mundano, hermano, de allá afuera, ellos no se creen pecadores, ellos se creen buenos. Ellos dicen, yo no soy malo, yo no mato, yo no robo, yo no soy malo. Usted pregúntale a cualquiera, hermanos, todos se creen lo mejor. Hacemos un desastre del mundo, hermano, fornicamos, inmoralidad sexual, borracheras, y nos creemos santos. No, sí, hago inmoralidad, tengo relaciones sexuales, pero hasta ahí no más normal. No le hago daño a nadie. ¿Qué daño le hago a nadie? Nada. Sí, robo, pero porque mira, esa persona me está explotando, entonces pues, simplemente hago lo justo, y la gente justifica, hermanos, sus maldades, pero nosotros no. Tenemos, dice aquí, que el pueblo de Israel 6 horas, hermano, confesando sus pecados, ¿verdad? Dice, luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Carmiel, Sebanías, Buni, Cederías, Bani, Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Clamaron en voz alta, gritando a Dios, hermano, clamando a Dios en voz alta. Y dijeron los levitas, Jesúa, Carmiel, Bani, Japsanías, Cederías, Jodías, Sebanías y Petalías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza, hermanos. Es otra de las cosas que tenemos que hacer cuando alabamos a Dios, cuando oramos. Tenemos que glorificar a Dios, hermanos, glorificarle, adorarle por su eternidad hasta su eternidad, por su grandeza, por su creatividad, hermanos, que ¿cómo se le ocurrió, hermanos, hacer tantos animales y tantas estrellas y tantos planetas? Y cada estrella, hermanos, de las miles y miles de millones de estrellas que hay, ninguna es igual. Todos los planetas que hay en todo el universo, todos son diferentes, hermanos. ¿Cómo no vamos a hablar? Cada persona, hermanos, es diferente, una de otra. Los animales tan hermosos. ¿Cómo no alabar a Dios, hermanos, por su maravilla, por su amor, por su gracia, ¿verdad? Dice el 9:6, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella está, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas.
y los ejércitos de los cielos te alaban. ¿Qué quiere decir, hermanos, que Dios vivifica todas las cosas? Que Dios, hermanos, es el que mueve cada energía que hay en el universo, cada átomo, hermanos. Según los estudios, hermanos, científicos, en sí, todo, hermanos, en sí, toda la creación está hecha de energía. Cuando ustedes se van hasta lo más diminuto, hermanos, supuestamente los científicos, y eso que ellos, la mayoría son ateos, supuestamente, hermanos, la partícula más pequeña del universo, hermanos, es energía. Esa energía es como algo eléctrico, como una... ¿Y quién hace eso, hermanos? Dios es el que da la fuerza, Dios es el que vivifica, el que mantiene, ¿verdad? Todo con vida, desde los ángeles, hermanos, no sabemos de qué están hechos, pero están hechos de algo, porque existen. No sabemos qué materia son, ni qué tipo de energía son, hermanos, pero Dios los vivifica, Dios los tiene con vida y tiene ordenado sus mentes. No sabemos no sabemos nada de los ángeles, si tienen un cerebro o si tienen corazón, no sabemos. Como los humanos no necesitamos para que bombillen, no sabemos de qué están hechos sus cuerpos, pero Dios los vivifica, Dios les da vida. El pueblo de Israel, hermano, entendía estas cosas. Dice, tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Cómo lo hablamos nosotros cuando oramos, Señor, hermanos, de adorarle? Te adoro, Señor, te bendigo, qué grande eres, qué precioso eres. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de uno de los caldeos y le pusiste el nombre a Abraham. Aquí empieza, hermanos, a hablar de el nacimiento del pueblo de Israel. Acuérdense ustedes, hermanos, que Abraham era un hombre mundano. Abraham, hermano, era un mundano, como cualquier otro, ¿verdad? Era un hombre que no conocía a Dios, era un hombre que era idólatra. Abraham era un idólatra, la esposa de Abraham era una idólatra también. Por eso en la película, ¿verdad? Mi hija me decía, oye, pero ¿por qué? Si es César, ¿por qué está tatuada? ¿Por qué tiene tatuajes? Digo, bueno, ahí lo ponen ahí como, yo pienso que como manifestándola o queriendo dar a entender pues, que también ella venía de un pueblo idólatra, ¿no? No necesariamente que se haya tatuado en la vida real, pero son como al creador de la película se le ocurrió hacer esto para decir como que era gente idólatra, gente mundana que Dios la sacó, hermano, para manifestar su gracia a toda la humanidad, ¿verdad? Dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti. ¿Por qué Dios halló fiel el corazón de Abraham? Si Abraham ni conocía a Dios. Simplemente, hermano, lo que sí nos quiere decir aquí es que Dios le plació poner en él un corazón fiel, como lo ha puesto en usted, como lo ha puesto en nosotros. Dios nos hace, hermano, que tengamos un corazón fiel a Él, ¿verdad? Dice, e hiciste pacto con Él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo. Y empieza a decir, hermano, todo lo que pasó, que Dios los sacó de Egipto, hizo señales y maravillas, los hizo pasar en seco, andaba la nube, ¿verdad? La nube de día y la llama de fuego de noche para calentarlos. O sea, manifestó toda su gloria a Dios, ¿verdad? Por eso, hermanos, una vez más, hay iglesias, hermanos, que se mueven muchos milagros. No, que vamos a esa iglesia, ¿por qué milagros? Porque el pastor que tiene ¿cómo se llama esto? De que ya se me olvidó, ¿cómo se dice? De sanidad y no de profecía, ¿cómo se dice? De cuando dice el futuro y el presente y eso. Don de ciencia, que tiene un conocimiento, ¿verdad? Y uno dice, ay, eso voy a esa iglesia, hermanos. La gente ni con esas cosas se hace cristiana si no es de Dios. Dios, hermanos, es el que tiene estipulado. Usted puede ver, hermanos, todas las manifestaciones que había. El pueblo de Israel, hermanos, veía esa llama de fuego gigantesca. Porque en el desierto, ustedes saben, en el desierto de noche, inclusive hasta se congela. Y de noche estaba esa llama gigantesca, hermanos, calentándolos. Y de día, hermanos, estaba esa nube y aún así no creían en Dios. Y aún así no creían en Dios, hermanos. Y dice, inclusive aquí dice, entonces, ¿qué puede ser?
Oh, sí, pero ya me fui más para adelante. Vamos al 13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste tus juicios rectos, leyes verdaderas. Bueno, estaba leyendo, hermanos, acerca de cómo Dios, ¿verdad?, les dio fuego para alumbrarles la nube de día, los hizo pasar por el medio del mar, ¿verdad?, abrió el mar, les dio el maná, les ordenaste el día de reposo santo para ti, les diste pan del cielo, ¿verdad?, les sacaste agua, les sacaba el agua de las peñas, abría manantiales en el desierto. Les diste a que entrasen a poseer la tierra por la cual las hace tu mano y juraste que se las darías. Fíjese todo lo que hizo Dios, hermano, con estas gentes, con los judíos. Por eso le decía yo, hermanos, que a veces se puede manifestar milagros y uno seguir incrédulo ante Dios. Puede Dios sacarnos de la pobreza y hacernos ricos y uno seguir incrédulo ante Dios. Puede, hermanos, Dios sanarnos de una enfermedad. Apenas una persona, una mujer que conocemos, no voy a decir el nombre, pero una mujer, hermanos, estuvo cercana de la muerte. Cerca de la muerte estuvo, de hecho, ya se puede decir, ¿cómo se dice?, agonizando. Y sí, ¿verdad? Fueron los hermanos, oraron por esta mujer. Y Dios le dio una oportunidad, hermanos, la sacó de la muerte. A la mujer ella ya estaba agonizando, toda llena de leucemias con su sangre, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermano? Que de un momento a otro, ¡pum!, la mujer como que se restableció, hermanos. ¿Qué pasó? Que la leucemia se fue de su cuerpo. ¿Usted cree que la mujer, verdad, buscó a Dios? No buscó a Dios. Y su familia le sigue compartiendo, y a veces va a la iglesia, y a veces ella vive para su vida y vive para el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque es a quien Dios quiere dar la salvación, a quien Dios quiere abrir el entendimiento, a quien Dios quiere darse a conocer y que le conozca, ¿verdad? Bueno, aún así, hermanos, si a una persona Dios la rescata de la muerte es para que, pues, hermanos, vamos a hablarlo claro, el católico no tiene salvación, el musulmán no tiene salvación, el testigo y muchas veces pero no son fieles a Dios, hermanos. Yo conozco católicos que son pero fieles a Dios, hermanos, y tratan de vivir, hermano, de acuerdo a lo que reciben, aunque no son hijos de Dios. Tienen su idolatría, tienen su devoción al Papa y a la Virgen y todas esas cosas, y creen en todas esas herejías y todo eso, pero tienen una devoción a Dios. El pueblo de Israel, hermano, es para que hubiera tenido una devoción a Dios, pero no, él cambió a Dios por los ídolos, por las religiones paganas. Fíjense, hay gente, hermanos, que son más leales y más fieles a sus falsas religiones. Y la Biblia aquí nos lo dice, ¿por qué las naciones de alrededor, por qué no han quitado sus dioses? Siguen siendo fieles a sus dioses, ustedes no, ustedes son infieles, ¿verdad? Dice, bueno, Dios los bendijo, hermanos, con toda bendición. Los llevó a la tierra de Israel, les dio tierras y les dio todo. Dice en el 16, en el 9:16. Dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Ellos endurecieron su corazón, hermanos. Fueron soberbios. Por eso Dios quiere mansos, humildes de corazón, no soberbios en contra de Él, luchando en contra de Él. Dice, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su corazón, en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a servidumbre. Fíjense, cuando Dios los había sacado, hermanos, del pueblo de Israel, ellos querían levantar a una persona que los regresara a Egipto. Dijeron, no, ya no iremos contigo, Moisés. Vamos a levantar a alguien de entre nosotros que nos saque a Egipto. Lo mismo pasa con la iglesia hoy, hermanos. Lo mismo pasa con la iglesia, y lo mismo pasó precisamente con el catolicismo. ¿Qué pasó, hermanos? Que siendo una iglesia cristiana se levanta un caudillo de Satanás y saca a la iglesia, ¿verdad? El cristianismo es cuando entra este hombre, ¿cómo se llama? Constantino, y forza a la iglesia, hermano, a causa de muerte, despojo de tus tierras, de todo eso, a entrar, hermanos, en una mezcla entre paganismo y cristianismo. Es cuando nace el catolicismo. El catolicismo, hermanos, es una mezcla entre paganismo y cristianismo. En sí, hermanos, es una iglesia falsa. Ni siquiera el catolicismo ni siquiera es tibia. Ella no llega ni a tibia como un cristiano tibio. La iglesia católica es paganismo,
es Satanás ahí metido en una congregación, ¿verdad? Con ideas, algunas ideas cristianas y ideas mundanas, ¿verdad? Además de si se hicieron un becerro de fundición y dijeron estudio, bueno, no, pecaron, ¿verdad? Pecaron. Dice en el 24, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos. Bueno, vamos más aquí. Dice en el 22, y le diste reinos y pueblos, Dios los introduce en Canaán, ¿verdad? En Canaán y todos estos pueblos que conquistaron. Dice, le diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos. Y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Dice, multiplicaste sus hijos como estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual había dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Fíjense, hermanos, Dios les dio tierras, les dio descendencia en gran cantidad. Dice, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Dice, pero te provocaron la ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. ¿Qué es lo que pasa hoy en día, hermanos, con la iglesia? La iglesia es lo que está haciendo hoy en día, hermanos. La iglesia de hoy en día está metiendo herejías, está metiendo mentira en las iglesias. Sobre todo esta doctrina de la prosperidad, hermanos, ¿verdad? Que se mueve en el 80-90% de las iglesias hoy en día, que llevan, hermanos, a la iglesia a volverse de Dios, ¿verdad? A todo tipo de energías y pensamientos banales o malvados, ¿verdad? Cuando Dios, hermanos, trae a gente a la iglesia y uno lo ve, hermanos. ¿Qué pasa cuando Dios empieza a llevar a gente? Cuando una persona llega a la congregación, ¿qué sucede? Dios hace milagros. Aún en gente que no es salva, porque la palabra nos limpia, la palabra purifica, la palabra, hermanos, da sabiduría de cómo vivir, la palabra da inteligencia de qué hacer y qué no hacer, qué cosas que te van a hacer daño. Pero aquí dice que ellos te provocaron a ellos, se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. El pueblo de Israel, hermanos, echó la ley de Dios, ¿verdad? A un lado, la pusieron a un lado. No solamente eso, sino que mataron a los profetas que les hablaban por parte de Dios. La iglesia de hoy en día es el mismo, hermano. Han echado la palabra de Dios a un lado y a cualquier pastor, hermano, que se quiere levantar hablando bien, pues andan viendo cómo quitarlo, ¿verdad? Cómo callarlo. Al pastor MacArthur, hermano, lo han atacado iglesias de Estados Unidos, congregaciones, ¿cómo se dice? Concilios gigantescos. Lo han atacado, no le han querido callar a él y sobre todo a él, que es de los más, ¿cómo se dice? Más aferrados a la doctrina. Le han dicho que se calle, que ya no diga cosas y él sigue hablando, ¿verdad? Igualmente, hermanos, en otros países también, que a unos que se levantan de Dios pues quieren callarlos. ¿Por qué? Porque sacan a la luz, hermanos, las maldades que se hacen en las iglesias de hoy en día. Ellos no quieren, ellos quieren tener a la gente ciega. ¿Para qué, hermanos? Pues para quitarle su dinero, sobre todo para traerlos, hermanos, como ciegos, hermano, como un rebaño ciego, ¿verdad? Rendido delante de ellos. Dice, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. E hicieron grandes abominaciones. Una de las cosas que Dios pide, hermanos, es que nos convirtamos a Dios. ¿Qué quiere decir convertirte a Dios? Porque mucha gente no sabe, yo soy convertido. Yo soy convertido. ¿Qué es convertido? Convertido, hermano, es convertirte a la ley de Dios y dejar tus maldades. Esto es convertirte a Dios. Estás haciendo obediente y dejando las maldades, las necedades. Dice que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, hicieron grandes abominaciones. Entonces, hermano, tú lo que haces, hermanos, es que de la maldad te conviertes en una persona que hace bondad, en una persona que sigue a Dios, te conviertes en una persona santa, en una persona más pura,
no va a haber perfección, hermano, pero te conviertes en una persona que busca la perfección, que busca alabar a Dios. Eso es convertirte a Dios. Te estás convirtiendo, ¿verdad?, a lo que Dios manda, a lo que Dios pide. Entonces, ¿qué pasó? Ellos no quisieron, hermano, hicieron grandes abominaciones, grandes maldades. Entonces dice que Dios los entregó en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Dice, pero como Dios es misericordioso, en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia desempeñaste libertadores para que los salvasen de sus enemigos. Pero fíjese, dice que Dios, hermano, al pueblo de Israel llegaban otros pueblos y los sometían, pero Dios les daba libertad. Clamaban a Él y Dios los libertaba. Clamaban a Él y Dios los libertaba. Pero ¿qué pasó? Dice, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Eso pasa a veces con los cristianos, hermanos. Cuando todo va bien, cuando hay salud, cuando hay bonanza, cuando hay prosperidad, cuando mi familia está bien, no tengo problemas con mis hijos, no tengo problemas con los vecinos, tengo un buen trabajo, está bien la cuenta del banco, todo camina bien, hermanos. ¿Qué pasa? Pues nosotros a veces pues decimos, pues, como que nos confiamos, hermanos. Dice, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. ¿Y qué pasa, hermano? Cuando nosotros nos confiamos, nos dejamos de orar, dejamos de asistir a la iglesia. Pues hay trabajo, hay salud, hay todo. Pues quiere decir que todo está bien, ¿verdad? Y no, entonces eso pasa también con nosotros. Dejamos de buscar a Dios, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, ¿verdad? Dice, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no vieron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Fíjense, hermanos, si una persona, como yo le decía, hay muchos católicos, hermanos, que saben mandamientos de Dios y los hace, y son gente, hermanos, la verdad, de alguna manera, hermanos, pues honorable, hacen, y ustedes miran de alguna manera moral, humanamente moral, pues rectos y tranquilos, hacen maldad, pecan como cualquiera, pero a veces no se comparan pues, con otros pecadores porque tratan, hermanos, de lo poquito que saben, ponerlo en práctica. No, es que Dios dice que esto, y usted sabe, no escuchaban a esos católicos, bueno, es que convivía yo con ellos, escuchaban que Dios, y yo veía a la gente católica, hermanos, porque la persona con la que yo viví cuando no viví en mi casa, en la casa era una persona muy católica, y un tiempo, hermano, yo veía a los jovencitos que iban a los grupos católicos, hermano, iban por decisión propia los jovencitos a los grupos católicos. No sus papás que los mandaban a la fuerza, ellos iban solos. Y hasta hoy en día tenemos ido viendo esos grupos de jóvenes católicos que buscan a Dios a su manera y a su forma. Muchos de ellos Dios les habla y los saca, ¿verdad? Pero ese es el punto, hermanos, que nosotros no nos confiemos, ¿verdad? Cuando todo va bien, cuando todo marcha, porque de repente el enemigo, hermano, nos va a meter una trampa que no vamos a poder resistir, ¿verdad? Tengo otras más citas, hermanos, pero ya nada más voy a dar una más. Vamos a Filipenses 3:4. Tenemos que luchar, hermanos, cada día. Aquí dice, estaban ellos parados, hermano, en pie, parados durante la cuarta hora del día, 6 horas, hermanos, parados escuchando la palabra del Señor. No había sillas, no había cojines, no había un lugar donde sentarse, no, estaban parados. ¿En qué? ¿Por qué estaban parados, hermano? En reverencia a Dios. En reverencia a Dios, y dice, y parados 6 horas escuchando la palabra y 6 horas confesando sus pecados. Así que, hermanos, acuérdense, cuando usted abre sus 5 minutos, diga, no, algo me falta, ¿verdad? Para que venga, hermanos, a nosotros esa madurez, ese crecimiento. Filipenses 3:4 dice así. Dice, aunque yo tengo
También hay que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros podemos sentir muy santos, muy puros, pero nunca olvidemos, hermanos, nunca olvidemos que solamente hay una razón por la cual vivimos y por la cual somos justificados, hermanos. No es por nuestras obras, no es por nuestros hechos, porque como dijimos ahorita, hermanos, no hay hombre bueno. No hay eso de que porque a la gente buena le pasan cosas malas. No hay gente buena, hermanos. Todos somos malvados, y si somos justificados, hermanos, es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si somos hijos de Dios, vamos a vivir, hermanos, agradándole a Él, fieles a Él, no confiando en nuestra carne, hermanos, sino confiando en Él y viviendo para Él. Porque ¿quién lo justificó? ¿Quién lo santificó? ¿Y quién lo va a glorificar un día? ¿Sus obras? No, el Señor es el que ha puesto en nosotros el querer. Como las vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias. Tenemos tu pueblo de Israel, Señor, que era un pueblo que divagaba, iba y venía, Señor. Así como hacía el bien, también hacía el mal, y vivía entre dos corazones, Señor. Entre hacer el bien y al mismo tiempo hacer el mal. Entre adorarte a ti y adorar a los ídolos. Entre amarte a ti, Señor, y dedicar su vida a las riquezas. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser fieles, porque tu palabra dice que tú eres misericordioso, Señor. Pero hoy día también, Señor, tu misericordia también nos manda a la prueba, Señor. Te pedimos que cuando seamos probados, Señor, podamos salir exitosos, limpios, Señor, puros para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos a crecer y madurar en la fe, Señor. Y sobre todas las cosas, a no confiar en nuestra carne, Señor. Y si no confiamos en nuestra carne, entonces te buscaremos, Señor, sabiendo que nuestra fuerza no viene de nosotros, sino que viene de ti. Gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.